Bien, seguimos aquí en Para Todos Lados. Para algunos el mundo en que nos ha tocado vivir está lleno de amenazas y peligros, para otros pues es apasionante, brilla con luz propia y además está lleno de oportunidades y creatividad. De esta última opinión es nuestra siguiente invitada. Sobran las presentaciones. Elsa Punset es escritora y divulgadora. Elsa nos presenta su nuevo libro, aquí lo tenemos, El mundo en tus manos. Se trata de apoderarse del mundo y, según Elsa, y transformar la manera de relacionarnos con él. Pues bienvenida a la que esta es tu casa, Elsa. Muchísimas gracias, una alegría como siempre estar aquí con vosotros. Bueno, tú nos dices que estamos desaprovechando todas las oportunidades que se nos presentan, ¿es así o no? Yo lo que digo es que tenemos un mundo lleno de oportunidades como nunca antes y que realmente no podemos dejar que la antigua forma de hacer las cosas y el miedo y el pesimismo y las dificultades que siempre han existido en el mundo nos impidan ver que realmente puede estar en nuestras manos. Y realmente por esto yo quería de alguna forma escribir un compendio, un pequeño manual para este ciudadano empoderado que debe encontrar su lugar en el mundo y que tiene tanto que aportar. Pero claro, Elsa, nos dicen que siempre tenemos que ser optimistas, ver el lado positivo de las cosas, pero claro, tú nos dices, eso no es suficiente. No. Fíjate, no es suficiente pensar de forma positiva. Yo creo que hay un gran abismo entre cómo pensamos y cómo vivimos, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Que hasta ahora, muy a menudo, yo te diría que durante siglos hemos aceptado que hay una forma de hacer las cosas, que nos lo han dicho desde las religiones hasta los políticos, han tomado nuestras decisiones morales, políticas por nosotros, sociales, ¿no? Y vivíamos en un mundo bastante pequeño, estructurado, donde bastaba conseguir unas indicaciones. Y vivíamos con poca gente a nuestro alrededor. ¿Qué pasa en las últimas décadas? Pero de una forma brutal, que de repente es lo que es la revolución tecnológica. Lo que realmente hace es que trae el conocimiento en tromba a manos de las personas, de los ciudadanos. Y de repente vemos que tenemos posibilidad de saber, de conocer, de descubrir y de participar en una sociedad que todavía nos lo está poniendo un poquito difícil, ¿no? Y aquí yo quería dar claves para entender este mundo que nos rodea, para saber tomar decisiones mejor y luego entender que debemos entrenar las habilidades para relacionarnos con los demás, para comunicarnos, para tomar decisiones, para resolver conflictos. Lo necesitamos más que nunca porque estamos todos inmersos en este baile del cambio. Claro, Elsa, pero en este libro hablas de inteligencia social. ¿Tiene algo que ver con la inteligencia emocional, que siempre has hablado mucho de ello? Claro, yo he dedicado mi vida a hablar de inteligencia emocional porque es cómo gestionas tus propias emociones y tu propia inteligencia. Simplemente el saber que la inteligencia no es solo razón, es razón y emoción. Bueno, aquí hablo de las emociones que son más sociales, que es lo que llamamos inteligencia social. ¿Qué es esto? Que es la capacidad de transformar cómo te relacionas con los demás. Y en el libro he querido plasmarlo desde la infancia, con tus padres, aprendes a relacionarte con el resto del mundo de una forma segura o insegura. Y, por ejemplo, aquí he puesto varios pequeños test a lo largo del libro para que los lectores puedan saber, oye, ¿yo cómo me relaciono? ¿De forma segura o insegura? Y luego que puedan entrenarse, porque esto puede transformar cómo se relacionan con los demás el resto de su vida, porque como aprendimos en la infancia es lo que hacemos el resto de nuestra vida, a menos que pongas un foco de luz y digas, esto yo lo voy a cambiar, y esto se puede cambiar, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, cambia tu forma de encontrar tu lugar en el mundo. Dices, Elsa, que somos seres interdependientes. ¿De qué manera nos afecta esta hiperconectividad a través de las redes sociales, todo este boom tecnológico? Pues enormemente, ¿no? Y yo el tiempo, la verdad es que he tardado en desarrollar este libro porque es un libro que está, bueno, repleto de información y de información muy práctica. Yo quería que fuese realmente una herramienta, ¿no? Y lo que yo veía es que lo que las personas necesitan de alguna manera es primero entender por qué, y es muy paradójico, que en un mundo superpoblado e hiperconectado, tantas personas pueden llegar a sentirse solas y como alejadas de los demás, ¿no? Y esto me parecía que era algo que realmente merecía la pena reflexionar sobre ello. Estamos en lo que los expertos llaman una epidemia de la soledad, a pesar de que estamos rodeados de personas. Esto es algo que podemos aprender a hacer mejor. La soledad es simplemente la falta de intimidad con los demás. Los humanos estamos hechos para tocarnos, para mirarnos, para intercambiar
emociones, ¿no? Tenemos que aprender de alguna forma que las redes sociales no van a poder evitar que nos sintamos solos. Las redes sociales, que son extraordinarias para intercambiar información, para conocernos los unos a los otros, bueno, no van a poder impedir esta soledad si no la trabajamos desde otro lugar, ¿no? Y cuando estaba reflexionando sobre este tema de las redes sociales, hay, por ejemplo, un tema que me parecía apasionante. Yo decía, ¿por qué las personas a través de las redes sociales llegan a veces a ser tan crueles los unos con los otros? Nos decimos cosas, ¿verdad, sí, Juanjo?, que son sí. realmente terribles. Y la razón es muy sencilla, es porque los humanos, tú y yo nos estamos mirando ahora y tanto de lo que sentimos nos lo contagiamos físicamente a través de la mirada, también a través del tacto, ¿no? Que también es otra herramienta maravillosa de intercambio humano. Cuando tú estás detrás de tu ordenador escribiendo y de repente te estás metiendo con alguien que a lo mejor no conoces, como no lo estás viendo a los ojos, no te estás contagiando del dolor o de la tristeza. Empatía. Totalmente, rompemos el círculo de empatía que es físico de los humanos, ¿no? Así que este tipo de pinceladas, el saber que nos conectamos así y que podemos hacernos daño así, a mí me parecía tremendamente importante que lo pudiésemos recordar, sobre todo porque lo que llamamos el dolor social, que en gran parte es el miedo al rechazo de los demás y es la soledad, el dolor social tiene un efecto físico sobre las personas. Es decir, que lo que hemos pensado durante mucho tiempo, ten en cuenta que venimos de un siglo XX, donde hemos aprendido a sobrevivir en lo físico, ¿verdad? Y hemos aprendido a cuidarnos, pero de alguna forma nos hemos abandonado en lo emocional, ¿no? Y no sabíamos que el dolor físico acorta la vida de las personas y realmente tiene un impacto fatal sobre tu salud física. Elsa, dices que incluso la soledad puede llegar a matarnos. Absolutamente. Comparado incluso con el tabaco. Tanto como el tabaco, la soledad mata tanto como el tabaco, tiene realmente un impacto físico. Tenemos que saber que las palabras que decimos a los demás y el dolor emocional que causamos a los demás o que no tenemos en cuenta en la sociedad, ten en cuenta que no tenemos, por ejemplo, políticas de salud mental preventivas. ¿Por qué? Porque no son políticamente rentables. Esa es básicamente la única razón, porque ya la información la tenemos, ¿no? Así que realmente yo creo que cuando los ciudadanos, las personas, sepan, ¿no?, que estos son elementos fundamentales en su vida, seremos capaces no solo de aplicarlos en nuestra propia vida, que yo espero que aquí haya suficientes elementos para que cada persona pueda aplicarlos a su vida, sino también reclamarlos para nuestra sociedad, crear una sociedad que sea muchísimo más inteligente en ese sentido, que tenga que salen a la palestra y de repente dicen, bueno, este es el paquete de medidas y siempre todo económico y tiene que ver con siempre con temas físicos y materiales, porque es lo que hemos trabajado en el siglo XX, ¿no? Es donde hemos dado pasos de gigante, son fundamentales, pero nunca dicen, estamos haciendo esto para que la gente pueda tener hobbies, estamos haciendo esto para que la gente pueda pasar más tiempo con sus hijos, estamos haciendo esto para que la gente tenga mejor salud mental en un siglo, el XXI, en el que la salud mental es la gran amenaza. No es la salud física, no es la supervivencia física de las personas, es la salud mental. Sin embargo, de alguna forma estamos viviendo de espaldas a esto, ¿no? Estamos frivolizando esta salud mental. No estamos educando tampoco a nuestros hijos para que entiendan que su salud mental está en sus manos y que es importantísima y que tiene un impacto físico sobre sus vidas. Y bueno, ahí pues llevamos un poquito de retraso, ¿no? Y yo espero que con ideas como las que y herramientas como las que hay en el mundo en tus manos, las personas puedan empezar a reclamar esto, no solo buscar para sí mismos, un vínculo para verdadero todos. sería un poco la clave. Elsa, no es nada fácil, ¿no? Yo creo que, fíjate, es que estamos hechos para esto, estamos hechos para querer estar juntos, ¿no? Estamos programados para ser seres sociales. Lo que pasa es que necesitamos ciudades y entornos que tengan esto en cuenta. Pero todos contamos con las mismas habilidades a la hora de comunicarnos, de buscar esa conexión entre los individuos. Mira, es exactamente como lo del cuerpo físico, Juanjo. Es decir, todos no nacemos iguales. Algunos nacen pues como más agraciados que otros, más ágiles que otros, más bajos, más altos, más gordos. Pero no quita que a mediados del siglo pasado, en el siglo XX, en la década de los años 50, nadie hacía ejercicio físico. Se consideraba que era una cosa
que no tenía ni la menor importancia. ¿Qué ocurre? Que de repente en esa década empiezan a salir los primeros estudios que dicen, oye, tengas el cuerpo que tengas, tú puedes entrenarlo. Y eso es... Me alegro que me hagas esta pregunta porque es tan importante que tengamos esto claro. Estamos exactamente en ese momento con la mente en el siglo XXI. De repente lo que estamos diciendo es, tenemos una mente que tiene algo increíble, que es flexible. Ten en cuenta que hace nada pensábamos que la mente era inflexible, que como nacías eras, y que eso de que yo soy así, bueno, yo soy así ya no es excusa, no podemos decir esto. Somos lo que queremos que nuestra mente sea, nuestra mente es exactamente tan flexible como lo es nuestro cuerpo. Aunque un factor también genético, como veíamos anteriormente, sí, que pesa mucho. Hay un factor genético, pero es perfectamente entrenable. Incluso la inteligencia, que pensábamos que era muy hereditaria, lo que se está viendo ahora, y lo llaman el efecto Flynn, es que la gente es más inteligente cada década, simplemente porque vivimos en un entorno con tanta estimulación, con tantos conceptos abstractos y con tanta información. Es decir, se trata de incidir en esto. Y lo que hemos visto es que lo que consideramos cualidades innatas, como la compasión, como la serenidad, como la fuerza de voluntad, que es un indicador de éxito en la vida de la gente. ¿Cuánta fuerza de voluntad tienes? Todo esto se lo puedes estar enseñando a tus hijos y lo puedes estar aprendiendo tú, y doy muchas ideas para hacerlo en El mundo en tus manos, pero realmente todo eso es entrenable. ¿Qué pasa con la mente humana? Que la mente humana es más frágil que la de cualquier otra especie. ¿Por qué? Porque es más compleja, con lo cual necesitamos, de la misma forma que tú cuando tienes sueño, ¿qué haces? Descansas, ¿no? Intento cerrar los ojos y descansar, claro. Exacto, cuando tienes hambre comes, pero cuando no te sientes bien, o cuando te está faltando paciencia, o cuando no sabes cómo expresar tu ira, ¿qué haces? Haces lo que puedes, probablemente, porque es lo que nos han enseñado. Sí. Y sin embargo podemos aprender a cuidar de esta mente igual que hemos aprendido a cuidar del cuerpo. Bien, ¿y qué podemos hacer, Elsa, para no caer en la banalidad del mal? Bueno, esto es un tema muy interesante, ¿no? Y además es como ahora estamos construyendo el mundo entre todos, este ciudadano empoderado va a tener cada vez más posibilidades de hacer mucho bien y mucho mal. Yo dedico un ámbito del libro a pensar en por qué hay lugares del mundo donde la gente se lleva razonablemente bien y toma medidas que les permiten convivir, y otros donde es una absoluta catástrofe, ¿no? Y hubo el ejemplo histórico de la banalidad del mal, que fue, bueno, con el nazismo, en el que la gente al principio dijo, los nazis eran personas espantosas, eran monstruos, no eran normales, ¿no? Y luego, claro, otros decían, pero entonces, ¿por qué tanta gente colaboraba con ellos? Y lo que se ha visto con el humano es que el humano está hecho para sentir el otro, y el humano no es feliz cuando está siendo agresivo con el otro, pero si tú le pones en un entorno donde el miedo le puede, donde el cerebro programado para sobrevivir le puede, entonces este humano va a ser fácil que caiga en la banalidad del mal, ¿no? Y tenemos que crear sociedades donde el entorno es suficientemente transparente. Ese entorno nos puede programar incluso para hacer daño a los demás. Claro, lo que estamos viendo es la importancia del entorno en nuestras vidas. No es baladí, no es una frivolidad. Es fundamental que tengamos un entorno que nos entrene para caer en lo contrario, en la banalidad del heroísmo, o por lo menos de la inteligencia social con los demás, ¿no? Que sepamos además que tenemos esta mente compleja que tiende a autojustificarse cuando hace algo mal, porque estamos muy incómodos cuando hacemos las cosas mal. Tenemos que poder entrar en esta mente y pararle los pies a tiempo, ¿no? Porque realmente el mundo ideal para nuestra mente es un mundo donde tenemos relaciones sociales justas, equilibradas, y tenemos relaciones íntimas con los demás. Claro, y todas las personas que nos estén escuchando que sepan que no es magia, que es inteligencia social. Absolutamente, que pueden tener el mundo en sus manos y que lo hagan suyo, que merece la pena. Desde luego que sí. Elsa Punset, de verdad que muchísimas gracias por venir con nosotros. Un placer.